Y ahora otra cosa que quería comentar, no sé si visteis el último vídeo de Alexi la chica sistemas. Planteó algunas cosas bastante interesantes, como el tema del gaming. Yo creo que el gaming ayudará a crecer a lo que es el Linux, y creo que es necesario, siempre lo he pensado desde que empecé en esto. Pues porque ya lo está haciendo, Y es que Carlas. Es está decir, haciéndolo, la gracias. subida que hay. Sí, gracias al sector del gaming se está creciendo muchísimo. Y otra cosa, dijo que en España se usa un 9% Linux en comparación de países de Latinoamérica. ¿Creéis que esa cifra es acertada o qué opináis sobre ello? Yo creo que la dificultad que tiene, igual Ursa nos puede comentar un poquito más aquí, porque él vive allí. Pero vamos, lo que son los equipos que tienen disponibles la mayor parte de la gente de Latinoamérica, y hablo de la generalidad de la gente, mira, justo se nos acaba de caer, ¿vale? Vaya. La calidad de los equipos que tienen disponibles allí suele ser inferior a la que tienen en otro tipo de sistemas diferentes. Entonces, claro, tienen más posibilidades que un ordenador con Linux sea capaz de poder llegar a ejecutarlo por meros requisitos base Sí. que puede llegar a hacer que ejecutar Windows 10 o Windows 11, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto tienen más posibilidad de poder hacerlo con Linux. De hecho, por ejemplo, el crío de mi pareja, fíjate que vive en España y ha estado aquí, pero vamos, gracias a Linux él fue capaz de poder meterse en el tema de informática, estudiar la carrera de informática y ahora mismo se está dedicando como informático porque él en su infancia y en su adolescencia tuvo la posibilidad de poder utilizar Linux como una herramienta para poder llegar a manejarla como tal, cosa que si hubiera dependido de Windows no habría sido capaz de la misma manera acceder de una manera tan sencilla a la tecnología a la hora de poder llegar a disponer de ese tipo de herramientas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, Linux es una democratización de la tecnología. Es decir, hay en temas lo que son punteros que le resulta mucho más complejo, más difícil poder llegar a disponer de ese tipo de historias, pero claro, si tú te lo planteas desde una perspectiva de ¿en Linux tienes todo lo máximo puntero? No. ¿Tienes una base suficiente para que el 95% largo de la población haga todo lo que necesita llegar a hacer? La respuesta es sí, evidentemente. Lo Está único que como fallando la gente esto. está dejando... Sí, que lo que te decía, que lo que te permite, Linux lo que te permite es democratizar el acceso a la tecnología, que es una de sus fines máximos, ¿vale? Y por lo tanto permite que cualquiera con un ordenador con muy pocos recursos puede llegar a utilizarlo. ¿Qué es lo que se le achaca? Pues que evidentemente ese portátil o sé lo que sea, normalmente en portátiles es donde más difícil tienes que tengas soporte y a partir de ahí creo que es importante que la mayor parte de empresas faciliten el uso del acceso a la tecnología, ¿vale? De ese tipo de historias. Por eso hay que promocionar, pues eso, aquellas empresas que dan soporte a Linux como tal, pues como puede ser System76, como puede ser Tuxedo Computers, como puede ser VanPC, como puede ser Slimbook, ¿no? Y yo, por ejemplo, el ordenador que he cogido para mi pareja, lo he cogido en Slimbook, que es un Slimbook One, Son buenos equipos. y que es un equipo de puta madre, es decir, de un Muy buenos. procesador que flipas, con 16 GB de RAM, o sea, para lo que va a hacer ella, más que suficiente para hacer lo que ella necesite. O sea, que en ese caso no debería de tener problemas al respecto como tal, ¿vale? Entonces, lo he cogido ahí, no solamente por eso, sino porque aparte, con todo lo que ha pasado con lo del tema de la Dana, pues también era una manera de colaborar. hacer gasto en empresas que han sido afectadas por ella como tal, ¿no? Ha sido muy grave. ¿Y ese 9% crees que es así? ¿De uso de Linux en España? Yo no veo por qué no pueda llegar a ser así. Es decir, tú Yo ten sí en que lo cuenta creo. que yo creo que es un porcentaje perfectamente válido. Tendría que revisar las últimas cifras de GS Stat Counter. Hay un portal de contenido para adultos, vamos a decirlo así, que ha sacado, habéis visto y que dice que el crecimiento del Linux parece ser que ha dado también una subida considerable. Claro, yo ahí lo que te diría, a ver, si yo selecciono España, Spain, España. España. España, España, como decía sí. nuestro ilustre. Sí, yo lo que te diría es que una de las cosas más importantes, por ejemplo, yo tengo
Yo utilizo una página para ese tipo de historias que se denomina Stat Counter. No sé si la conoces. Sí, he oído hablar de ella. No he entrado nunca, pero lo he oído bastantes veces. Vale, bueno, pues es una página bastante habitual que te deja revisar ese tipo de datos respecto a los temas que tienen que ver con la navegación, ¿vale? Entonces, en el caso, por ejemplo, de aquí en España, la navegación dice que es un 46,57% de Android, que, chico, yo eso lo cuento como Linux. Sí, hay quien En lo el toma sentido de como que es un un Linux. Linux. Sí, el kernel está ahí. Eso es. Windows tiene un 29,25%, iOS tiene un 14%, OS X, es decir, MacOS, ¿no? Una cosa más, pero Tiene una un 5%, tiene un 2,12% que es desconocido y luego Chrome OS, todo lo que eso era lo que decía antes Ursa del tema de lo de Google y tal, un 1,59%, ¿vale? Entonces, esos son datos de la navegación aquí en España, ¿vale? Pienso ahora yo, siendo posible que el uso de Linux, por ejemplo, en España sea de cercano al 10%, ¿no sería un motivo para que se lo tomaran ya más en serio a Linux? Hombre, yo creo que se lo han tomado bastante más en serio desde, para empezar, o sea, por ejemplo, el sistema de firma que tenemos aquí en España, no sé si lo conoces, que es autofirma. Sí. Al Sí. principio ni siquiera toleraba, o sea, al principio ni siquiera estaba preparado para funcionar sobre Firefox, por poner un ejemplo, Bien. y no te permitía hacer ese tipo de historias, ¿vale? Es decir, el soporte que ha tenido de base Linux como sistema operativo por parte del Estado se ha tenido mucho más en cuenta en los últimos años que desde el principio de los años 90. Quiero decir, es decir, ha habido un avance en ese aspecto. Entonces, lo que quiero decir es que si tú, por ejemplo, ahora mismo quieres instalar un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, tienes perfectamente manera de poder llegar a hacerlo sobre un sistema operativo Linux. Y si tienes que firmar documentos de manera digital utilizando los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, tienes autofirma y lo vas a poder llegar a hacer sin ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, cualquier trámite que tú vayas a hacer con la administración pública, vas a poder hacerlo con Linux inicialmente sin tener muchos problemas.